El Príncipe del Rap es una de las series favoritas de más de una generación, en donde el humor acompaña a múltiples y muy valiosas lecciones de vida que se extraen de los capítulos de la serie noventera que duró 6 temporadas y que lanzó a la fama al gran Will Smith, aunque no solo este famoso pudimos ver en esta popular serie. Hola gente linda, mi nombre es Andrea y hoy en la Tica Channel te traemos 10 curiosidades que no sabías del Príncipe del Rap. Comenzamos. Número 1. Durante la primera temporada, los productores de NBC estuvieron cerca de despedirlo por su inexperiencia. Pensaban que era un pésimo actor y que no tenía futuro en la interpretación. Will Smith solo tenía una experiencia en la televisión después de su participación como un vendedor de camisetas en un programa escolar de ABC. El intérprete, para recordar sus líneas, memorizaba las de sus compañeros y en ocasiones las murmuraba, por lo que en alguna toma se le puede ver moviendo los labios. Sin embargo, el tiempo le enseñó a Will y cambió esta mala práctica. Afortunadamente, los creadores y productores de la serie convencieron a la cadena del potencial de la estrella principal. Número 2. En un principio, la serie protagonizada por Will Smith solo iba a contar con 4 temporadas, razón por la que la cadena NBC canceló El Príncipe del Rap tras el capítulo en el que Will volvía a Filadelfia. Fue gracias a las peticiones de los fans que la NBC decidió que la serie se emitiera por 2 temporadas más. Para retomar la historia con el final donde se había quedado, la 4ª temporada empieza con un ejecutivo de NBC metiendo a Smith en una camioneta que lo llevaría de vuelta a California. El ejecutivo decía, se llama el Príncipe de Bel-Air, no el Príncipe de Filadelfia. Número 3. Donald Trump, actual presidente de los Estados Unidos, participó en un cameo en la serie cuando solo era un empresario multimillonario exitoso. Pese a que en pantalla se ve natural, las anécdotas del Príncipe del Rap dicen otra cosa. El comportamiento de Donald Trump fue de divo detrás de cámaras y se atrevió a quejarse con el productor, quien le dijo que jamás le daría consejos sobre bienes raíces por no conocer el tema, pero que de comedia sí sabía. Número 4. El presidente de NBC despidió al actor que le dio vida al querido Carlton Banks, Alfonso Ribeiro, luego del episodio piloto porque no le gustó su desempeño, aunque semanas después se rectificó y volvió a llamar a Ribeiro para que interprete al primo de Will. Número 5. Antes de participar en esta ficción que catapultó su carrera, Will Smith era un famoso rapero. Formó un grupo de hip hop con su amigo Jazzy Jeff llamado DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince cuando aún no terminaba la secundaria. La banda ganó un Grammy en su estilo musical en el año 1998 con la canción Summertime. Will Smith percibió su primer $1.000.000 a los 20 años. El reconocido actor derrochó sus ganancias rápidamente, compraba lujosos autos, mansiones y joyas, evadiendo los impuestos sobre la renta, llegando a una deuda tributaria de $2.8 millones en impuestos atrasados. Por eso, tuvo que pagar directamente al gobierno norteamericano el 70% de cada cheque de las primeras 3 temporadas de la serie. El nombre de la serie fue en honor al grupo musical del que Smith formó parte. Número 6. Will Smith conoció a su mujer, Jada Pinkett Smith, durante las audiciones para el show. Jada originalmente audicionó para el papel de Lisa, la novia de Will dentro del show, pero no recibió el papel. Fue rechazada debido a la falta de química inicial con su pareja, además de su diferencia de altura. Sin embargo, la pareja se casó en 1997. Número 7. Will Smith utilizó su propio nombre para el personaje protagonista, porque durante la preproducción de la serie, él y Alfonso Ribeiro, quien interpreta a Carlton, pensaron los nombres para sus personajes. Alfonso le advirtió que debería tener cuidado con la elección de su nombre, ya que el público se dirigiría a él con ese nombre de por vida. Por eso propuso su propio nombre, para no tener problemas en el futuro y que los fans conocieran su verdadero nombre. Will Smith realmente nació y creció al oeste de Filadelfia, como la serie y su conocida cabecera indican, concretamente en Pensilvania. Por cierto, la casa que aparece dentro del video introductorio a la serie en realidad no está en el barrio de Bel-Air, en Los Ángeles, sino en Brentwood, en el número 251 de North Bristol Avenue. Número 8. La famosa personalidad de la televisión estadounidense Tyra Banks hizo su debut en la televisión dentro de la serie del Príncipe del Rap.
Se trata de un episodio de la cuarta temporada. Algunos otros famosos que aparecieron en esta icónica serie fueron Vanessa Williams, Oprah Winfrey, Hugh Hefner, Naomi Campbell y la recién fallecida Naya Rivera. Número 9. El papel de la tía Vivian fue interpretado por dos actrices diferentes. Janet Hubert-Widen se metió en la piel de Viv de la temporada 1 a la 3, mientras que Daphne Maxwell-Reid lo hizo en las temporadas de la 4 a la 6. Janet abandonó la serie en 1994 debido a los problemas que afloraron durante el rodaje con Will Smith y los productores. Los creadores le ofrecieron un contrato para continuar en la temporada 4, pero no lo aceptó. Número 10. El famoso baile que caracterizó a Carlton fue inspirado por Courteney Cox, quien interpretaba a Mónica en la serie Friends, la cual fue invitada para bailar al final de la canción Dancing in the Dark, y Eddie Murphy en su video de comedia Delirious. El actor Alfonso Ribeiro tomó un poco de ambos bailes y decidió crear el suyo con las características del mismísimo Carlton. ¿Qué es lo que más recuerdas del príncipe del rap? Déjanos tus comentarios. Dale like al video si te gustó, compártelo con tus amigos y familia. Aquí pueden ver más de nuestros videos. Gracias por suscribirse a nuestra familia. Hasta la próxima.